En cada rincón del mundo, existen historias que no han encontrado respuestas. Casos que desafían la lógica, desapariciones sin rastros y crímenes que han quedado en la oscuridad por décadas. Hoy, exploraremos lo inexplicable, lo perturbador, lo que nos deja más preguntas que respuestas. Desde asesinatos sin resolver hasta desapariciones que desafían el entendimiento, cada caso cuenta una historia que sigue esperando ser escrita. ¿Qué pasó realmente? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Y lo más importante, ¿por qué? En esta serie, analizaremos los detalles, teorías y pistas que rodean los casos más impactantes de la historia. Bienvenidos a Caminando, el misterio continúa. Location of your emergency? I'm worried about my wife and kids. On fire for a medic and an ambulance, expedited response. I have always maintained that I thought she might be here. Jennifer Dulose llevaba la vida perfecta. Adinerada, activa e inteligente, tenía una hermosa familia y un esposo atractivo y emprendedor. Sus sueños se habían hecho realidad, pero las cosas no eran lo que parecían, y la vida ideal estaba a punto de desmoronarse. Un matrimonio lleno de tensiones estaba llegando al punto de ebullición. Jennifer terminaría llevándose a sus hijos y huyendo, pero cuando finalmente desapareció, no fue por su propia voluntad. Entonces, ¿a dónde fue? ¿Qué le sucedió a esta brillante escritora y amorosa esposa? ¿Y qué tuvo que ver su esposo con todo eso? Esta es la trágica historia de Jennifer Dulose. Jennifer Dulose nació en 1968 en la ciudad de Nueva York. Provenía de una familia acomodada. Su padre era banquero y su madre filántropa, mientras que su tía política era Liz Claiborne, fundadora de la empresa de moda que más tarde compraría la marca Kate Spade. Como resultado, Jennifer creció en un entorno creativo y con respaldo financiero. Era inteligente y podía elegir entre las universidades de la Ivy League y eligió Brown. Se graduó de Brown en 1990 y luego cursó una maestría en escritura en una universidad de artes en Nueva York. Jennifer siempre había soñado con una vida de alta sociedad. En un ensayo que publicó en 1998, cuando tenía 30 años, escribió sobre las mujeres que idolatraba, chicas superpulidas, correctamente educadas, exitosas, de sangre azul. Su carrera soñada no sería una carrera en absoluto, sino supervisar los calendarios sociales de su familia en Nueva York. Aún así, se mantenía ocupada escribiendo y era una figura conocida en la escena literaria neoyorquina de los años 90, descrita como una presencia vibrante. Escribió múltiples obras teatrales sobre sus experiencias románticas, reflejando temores sobre el compromiso y la honestidad emocional. Tuvo una serie de relaciones que no prosperaron, pero seguía buscando a el indicado. A finales de los años 90, Jennifer se mudó fuera de Nueva York. No tuvo más suerte en el amor en el campo, y su vida ideal comenzó a sentirse como un sueño cada vez más lejano. Lo que ella no sabía era que ya había conocido al hombre de sus sueños, el hombre que se convertiría en su esposo. Fotis Doulos era griego, nacido en Estambul en 1967. A los 7 años, él y su familia se mudaron a Atenas, pero él quería más. En un escrito personal, dijo que quería exponerse a sociedades y culturas más allá de su país natal. Era inteligente y ambicioso. Y esta ambición lo llevó a cruzar el Atlántico hasta la Universidad de Brown, donde comenzó su carrera un año antes que Jennifer. Jennifer conoció a Fotis en su primera semana en Brown. Había química entre ellos, pero no pasó nada. Jennifer estaba adaptándose a su nueva y emocionante vida, y Fotis estaba ocupado con romances que ya tenía. Se graduó en 1989 y fue a Columbia a hacer una maestría en finanzas.
En el año 2000, se casó con otra graduada de Brown, Hilary Aldama. Hilary también era ambiciosa, abogada y escritora. Pero eso causó fricciones en su relación. Hay algo muy atractivo cuando eres una persona creativa y conoces a alguien que también es emprendedor. Estás cabalgando esa ola con ellos y te sientes como colgando del borde. Fotus ciertamente llevaba una vida exitosa. Era gerente en una firma de consultoría tecnológica y buscaba lo mejor en todo lo que podía. Un amigo dijo, todo con él tenía que ser lo mejor, el mejor equipo de esquí, el Porsche. También era muy atlético, adelantado a la tendencia del bienestar que llegaría a principios de la década de 2010. Jennifer había sido jugadora competitiva de squash y seguía disfrutando correr. Tenían mucho en común, y con el matrimonio de Fotus con Hilary tambaleándose, no fue sorpresa que saltaran chispas cuando Fotus y Jennifer se encontraron en el aeropuerto de Aspen en 2003. Un año después, el 13 de enero de 2004, Fotus le envió un correo a Jennifer. Su divorcio de Hilary estaba en proceso y quería encontrarse con Jennifer. Quería reavivar la conexión que siempre habían compartido desde que se conocieron en Brown en 1986. Jennifer lo describió en su blog como este joven que siempre me había gustado. Teníamos una química especial juntos, siempre algo especial y valioso, y fuimos cuidadosos de ser cuidadosos el uno con el otro, hasta que finalmente cayó un rayo. En 2004, un mes después de que se finalizara el divorcio entre Fotus y Hilary, Jennifer y Fotus se casaron en Manhattan. El divorcio se resolvió de forma amistosa, pero Hilary se alegró de haber salido de esa relación. Fue una relación muy poco saludable que, de hecho, terminó involucrada en un caso de alto perfil. Literalmente esquivó una bala. Nadie podía haber sabido cómo terminaría el segundo matrimonio de Fotus. Jennifer ciertamente no lo sabía. Ella pensó que estaba obteniendo todo lo que siempre soñó, un esposo solidario, atlético y atractivo, una familia numerosa y una vida de lujo que lo acompañara. La pareja se mudó a la pintoresca Farmington, Connecticut, y allí Fotus inició su propio negocio con el respaldo financiero del padre banquero de Jennifer. En Connecticut, Jennifer tuvo dificultades para hacer nuevas amistades. Socializaba principalmente con los amigos de Fotus y participaba en sus pasatiempos, como el esquí acuático, aunque lo odiaba. Sus propios intereses, como la escritura, quedaron relegados, y su manuscrito de novela inacabado terminó guardado en un cajón acumulando polvo. Fotus tenía un método de trabajo muy caótico. Un amigo lo describió como alguien que dejaba todo para último momento y disparaba justo contra el plazo. Mientras tanto, ambos estaban estresados por la presión de tener hijos. Ambos querían concebir, pero estaban teniendo dificultades. Recurrieron a la intervención médica y, finalmente, en 2006 Jennifer dio a luz a gemelos. Pero esto marcó una nueva etapa en su relación y también el inicio de su deterioro. Jennifer y Fotus tuvieron 5 hijos juntos, incluyendo 2 pares de gemelos. La familia era activa y de alto rendimiento, justo como Jennifer lo había soñado. Los días de los niños estaban llenos de actividades como arte, equitación y, por supuesto, el querido esquí acuático de Fotus. Pero la vida familiar también era estresante. Para mantener el flujo de efectivo en su negocio inmobiliario, Fotus los mudaba constantemente de casa en casa, y las apretadas agendas de los niños dejaban poco tiempo para Jennifer. Ella y Fotus empezaron a pelearse. En una entrada de blog de 2012, Jennifer escribió: «Ojalá fuera una persona más fuerte, y que la confrontación no me asustara ni me horrorizara». Conflictos profundos dentro del matrimonio salpicaban sus escritos, y también surgieron presiones externas. Los padres de Fotus se mudaron a Estados Unidos, pero su madre murió poco después en un accidente inusual, atropellada por la niñera de la pareja. El padre de Jennifer desarrolló complicaciones debido a una enfermedad autoinmune. A veces, presiones como estas pueden acercar a las parejas, pero en cambio, alejaron aún más a Jennifer y a Fotus. Fotus empezó a pasar tiempo fuera de casa.
A veces se ausentaba hasta 10 días al mes, supuestamente en viajes de esquí acuático. Jennifer, por su parte, se encerró en sí misma, pasaba más tiempo leyendo y se volvió cada vez más aislada a medida que Fotus la alejaba de sus amigas. Fotus también mostraba un comportamiento agresivo. Golpeó a un empleado del estacionamiento en el edificio de los padres de Jennifer y obligaba a sus hijos a competir en niveles cada vez más altos de esquí acuático, incluso cuando no querían. Jennifer escribió: "Están física y emocionalmente agotados y me han suplicado que haga algo al respecto. Todos tenemos miedo de desobedecer a mi esposo". Todo llegó a un punto crítico en 2017. Murió el padre de Jennifer, y fue en medio de su duelo cuando Fotus le confesó que tenía una aventura. Su amante era una mujer venezolana llamada Michelle Traconis. Nacida en 1975, Michelle era gerente de marketing y relaciones públicas para complejos turísticos de lujo, esquiadora avanzada con ambiciones de estar entre las 50 mejores del país. Así como Jennifer y Fotus sintieron una atracción inmediata cuando se reencontraron en 2003, ahora lo mismo ocurría entre Fotus y Michelle, y Fotus dejó de lado a Jennifer. Le dijo que ya no estaba enamorado de ella. Dijo que aún quería seguir cerca de ella y de los niños, y que no quería que se mudaran. Incluso sugirió que Michelle podría mudarse a la mansión, que era lo suficientemente grande como para albergar a todos juntos. Jennifer no podía creerlo. Se sinceró con la niñera de los niños. Le confesó más, que ya no estaba enamorada de Fotus, pero que tenía 5 hijos, así que intentarían resolver lo que pudieran. Tras un año emocionalmente agotador, estaba al borde del colapso, y hubo una gota que colmó el vaso. Jennifer y Fotus tenían un acuerdo de no introducir armas en el hogar, por el bien de los niños. Sin embargo, por esa época, Fotus compró una pistola Glock de 9 milímetros. Jennifer se enteró no por él, sino por sus hijos. Fotus les había mostrado el arma a los niños antes de contarle a Jennifer que la había comprado, violando así su acuerdo. La introducción de un arma letal en un hogar ya conflictivo preocupó profundamente a Jennifer. Temía lo que Fotus pudiera hacerle a ella o a los niños si presentaba una solicitud de divorcio mientras vivían bajo el mismo techo. Así que hizo un plan para mudarse en secreto. Bajo el amparo de la noche, en junio de 2017, subió a los niños al auto y los llevó a una nueva casa en New Canaan. Fotus estaba furioso. Llamó al 911. Estoy preocupado por mi esposa y mis hijos porque se fueron a Nueva York y no he podido comunicarme con ellos. Pero a Jennifer no le había pasado nada. Todavía no. Al día siguiente, presentó la solicitud de divorcio. En la demanda escribió: "Sé que presentar el divorcio y esta moción lo enfurecerá. Sé que se vengará intentando hacerme daño de alguna manera". Mencionó la aventura de Fotus con Michelle y alegó que él la había amenazado con secuestrar a los niños si no aceptaba sus condiciones. A la pareja se le otorgó la custodia compartida temporal mientras se resolvía el divorcio, pero Jennifer presentó múltiples solicitudes de custodia exclusiva de emergencia. En marzo de 2018, esta le fue concedida. Un juez supo que Fotus había estado viendo a los niños en presencia de Michelle, lo cual no estaba permitido, y que les decía que mintieran al respecto. Fotus perdió la custodia de sus hijos. También se sintió socavado y emasculado. Afirmó que Jennifer le había dicho a los niños: "A tu padre le gusta la granja porque no es muy inteligente. La gente exitosa vive en New Canaan". Encima de todo esto, estaba perdiendo dinero. Tras la muerte del padre de Jennifer, su madre demandó a Fotus por el préstamo que le había hecho para su negocio, al menos $1.7 millones. La presión estaba en aumento y el desenlace del divorcio parecía que iba a ser sumamente humillante. En mayo de 2019, las relaciones se habían deteriorado aún más. Un perro de la familia estaba muriendo de una enfermedad terminal, y Fotus y Michelle querían que los niños fueran a visitarlo para despedirse. Jennifer no confiaba en Fotus ni siquiera para eso. Ella no permitió que los niños fueran.
Un empleado de Fotus fue testigo de la furia resultante de Michelle. No pasó mucho tiempo después de esto para que Jennifer Doulos desapareciera. El 24 de mayo de 2019, Jennifer fue vista dejando a los niños en la escuela en New Canaan alrededor de las 8 de la mañana. Luego fue vista por la cámara de seguridad de un vecino regresando a casa a las 8:05 de la mañana. Tenía 2 citas médicas programadas ese día en la ciudad de Nueva York, a 1 hora de distancia, una a las 11 de la mañana y otra a la 1 de la tarde. No asistió a ninguna de las 2. Alrededor de las 11, la niñera de los niños, Lauren Almeida, llegó a la casa de Jennifer. Entró por su cuenta. ¿Notó algo inusual al entrar al garaje? Sí, cuando entré al garaje, el Range Rover todavía estaba allí y la Suburban había desaparecido, aunque Jennifer me había dicho que usaría el Range Rover. ¿Notó algo más inusual? Sí, algunas cosas. ¿Qué notó? Primero, su bolso estaba en el suelo. El té aún estaba lleno. Solo quedaban 2 rollos de papel de cocina. Lauren continuó con sus tareas diarias como de costumbre. No reconocería estas señales como advertencias hasta más tarde. Recogió a los niños y le envió un mensaje de texto a Jennifer porque uno de los niños no encontraba su iPad, pero Jennifer no respondió. Se suponía que se encontrarían con Jennifer en el apartamento de su madre en Manhattan, pero Jennifer nunca apareció. Fue como si el estómago se me hundiera porque ella nunca dejaba de contestar el teléfono. Lauren llamó a los amigos de Jennifer. Nadie la había visto. Al enterarse de que su jefa no había asistido a sus citas en Nueva York y no había sido vista desde las 8 de la mañana, Lauren llamó a la policía. La policía encontró salpicaduras de sangre en el suelo, en la puerta y en una pared del garaje. También había sangre en el exterior del Range Rover y en la cocina. Cuando analizaron el ADN de esa sangre, descubrieron que toda era de Jennifer. Excepto la sangre del grifo de la cocina, que era una combinación de Jennifer y Fotus. Alguien había intentado limpiar la sangre, por eso Lauren no la notó al principio y por qué quedaba tan poco papel de cocina. La Suburban de Jennifer fue encontrada esa noche estacionada detrás del Parque Baveny en New Canaan. El 26 de mayo, la policía comenzó la búsqueda en el parque de 300 acres. A medida que pasaban los días sin ninguna señal, ampliaron la búsqueda, revisando también las propiedades de Fotus. Cuando una esposa desaparece, el primer sospechoso siempre es el esposo. Y en este caso, con un divorcio tan contencioso en curso, Fotus se veía extremadamente sospechoso. Y estaban surgiendo nuevas pruebas. El área tenía mucha cobertura de cámaras de seguridad, ya que estaba llena de propiedades de alto valor cuyos dueños valoraban la seguridad. Cámaras de timbre y CCTV callejero captaron la secuencia de eventos de ese fatídico 24 de mayo con tanta claridad como un testigo presencial. Aproximadamente a las 7:30 de la tarde de ese día, una camioneta registrada a nombre de la empresa de Fotus fue vista conduciendo por Albany Avenue con varias bolsas de basura en la parte trasera. Salió del campo de visión de las cámaras y, cuando fue vista de nuevo, tenía considerablemente menos bolsas. Se vio a un hombre bajando y tirando otra bolsa a un contenedor de basura. Esta rutina se repitió varias veces. El conductor era Fotus Doulos y la pasajera era Michelle Traconis, y estaban deshaciéndose de algo poco a poco, como si intentaran evitar sospechas. La policía revisó esos contenedores de basura. Encontraron todas las pruebas que la pareja había intentado desechar. Una enorme colección de objetos, muchos de ellos manchados con la sangre de Jennifer. Los objetos incluían materiales de limpieza, ropa de Jennifer y bridas plásticas. Esto fue suficiente para que la policía considerara la desaparición de Jennifer como una muerte sospechosa y arrestaran tanto a Fotus como a Michelle. Una orden de registro reveló pruebas aún más condenatorias. En la casa de Fotus, la policía encontró lo que llamó un guión de coartada. Era una línea de tiempo escrita a mano que describía los movimientos de Fotus y Michelle el 24 y 25 de mayo.
Afirmaba que Michelle había pasado la mañana, cuando Jennifer fue asesinada, haciendo mandados. Una historia que Michelle sostuvo en su primera entrevista con la policía. Fotus mató a Jennifer. Este es el hecho. Lo sabemos. Michelle reaccionó con sorpresa. ¿Pero fue genuina? Inventó una historia sobre que la cronología había sido una petición del abogado de Fotus. Pero omitía su viaje para tirar basura la noche del 24 de mayo, cuando habían sido captados claramente por cámaras de seguridad. Si eso era una mentira, ¿qué más estaban ocultando? Michelle fue entrevistada 3 veces. A lo largo de estas entrevistas, se contradijo a sí misma y a Fotus. Cuando se le preguntó dónde había estado Fotus la mañana del 24 de mayo, afirmó que se habían despertado juntos a las 6:40 de la mañana. Esto era inconsistente con los registros del celular de Fotus, que mostraban que su alarma se había activado a las 4:20 de la mañana y había sido desactivada a las 4:21 de la mañana. Al ser presionada, Michelle dijo que era posible que Fotus no hubiese estado en casa toda la mañana. Finalmente, en la tercera entrevista, admitió que Fotus no estaba en casa cuando sonó su propia alarma a las 6:40 de la mañana. La coartada de Fotus se había derrumbado. Con eso, la historia comenzó a desmoronarse. El 29 de mayo, Fotus y Michelle llevaron juntos la camioneta pick-up, propiedad de un empleado de Fotus, a un lavadero de autos. La policía incautó el vehículo en junio y se encontró sangre de Jennifer en el asiento del pasajero. Todos los esfuerzos de la pareja por encubrir lo que habían hecho no pudieron escapar a los hechos fríos y duros, evidencia de ADN y grabaciones de cámaras de seguridad. Un sistema de videovigilancia residencial mostró una figura en bicicleta acercándose a la casa de Jennifer a las 7:31 de la mañana del 24 de mayo. Era Fotus. Otra cámara captó la pick-up dirigiéndose hacia esa zona y estacionándose en una salida detrás del Parque Baveny, la misma donde más tarde se encontraría el Suburban de Jennifer. La caja de la camioneta estaba vacía en ese momento. A las 8:05 de la mañana, Jennifer llegó a casa. Y a las 10:25 de la mañana, se vio su Suburban alejándose de la casa, pero no era ella quien la conducía. En esas 2 horas y 20 minutos, Jennifer había sido asesinada. ¿Qué exactamente le hizo su futuro exesposo? No lo sabemos. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero los fiscales creen que Fotus inmovilizó a Jennifer con bridas en las muñecas y los tobillos antes de apuñalarla. El arma tampoco ha sido encontrada. Según los fiscales, Fotus usó los 10 rollos de papel de cocina que faltaban para limpiar la sangre de Jennifer. Luego cargaron su cuerpo y su bicicleta en la Suburban y la condujeron hasta la salida donde había dejado la pick-up. Allí transfirió el cuerpo de su esposa a la camioneta, junto con su bicicleta, y dejó su coche con las luces encendidas, como si hubiera sido secuestrada a toda prisa. Se estaba volviendo evidente lo que Fotus y Michelle habían hecho, posiblemente con ayuda de algunos colegas de Fotus. El equipo legal de Fotus entró en pánico. Sugirieron que Jennifer podría haber ejecutado una desaparición al estilo de la película Gang Girl, en la que enmarca a su esposo por asesinato como venganza por su infidelidad. Esta defensa se basaba en el blog de Jennifer, que pintaba una imagen conveniente de un matrimonio en decadencia y una esposa temerosa por su vida. Pero esta defensa ficticia no podía competir con las pruebas físicas. Y Fotus no generaba simpatía. Ya tenía otra novia viviendo con él, Anna Curry. Michelle estaba volviéndose en su contra, al igual que la opinión pública. Cuando fue acusado formalmente de asesinato en enero de 2020, Anna pagó parte de su fianza, pero el resto se financió con propiedades que en realidad no le pertenecían. El 28 de enero, Fotus se dio cuenta de que probablemente sería devuelto a la cárcel, donde permanecería hasta el juicio, que no pintaba bien. Podía ser su último día de libertad. Por eso hizo lo que hizo a continuación. Actualización sobre Fotus Doulos, quien fue hallado inconsciente en su casa más temprano hoy. Esa mañana, Fotus envió a Anna a hacer un recado.
Luego se sentó en su auto con una manguera conectada al tubo de escape, tras haber escrito una nota de suicidio. Escribió: si estás leyendo esto, ya no estoy. Me niego a pasar ni una hora en prisión por algo con lo que no tuve nada que ver. Basta es basta. Si se necesita mi cabeza para que esto termine, que así sea. Los paramédicos lograron reanimarlo, pero murió 2 días después en el hospital. Algunos amigos de Jennifer vieron esto como justicia. Otros lo consideraron una cobarde escapatoria de la verdad y las consecuencias. Michelle seguía viva y también había sido acusada en enero, junto con Kent Mooney, el ex abogado de Fotus, quien había sido mencionado en ambas coartadas. 6 días antes de la desaparición de Jennifer, 2 miembros del club de tiro de Kent encontraron un agujero en el bosque detrás del club. Medía unos 60 cm de ancho, 1,80 metros de largo y casi 1 metro de profundidad, con forma de tumba. Había 2 bolsas cerradas de cal viva. La cal puede usarse para acelerar la descomposición de un cuerpo. Cuando volvieron a investigar 4 días después, 2 días antes de que desapareciera Jennifer, la cal ya no estaba. No se encontraron restos en esa zona cuando la policía la registró. Kent enfrenta otros cargos relacionados con su propia esposa y aún no tiene fecha de juicio fijada. Pero Michelle fue juzgada en enero de 2024 y en marzo fue declarada culpable de los 6 cargos. Conspiración para cometer asesinato. 2 cargos de conspiración para manipular evidencia. 2 cargos de manipulación de evidencia. Un cargo de obstrucción de la justicia en 2º grado. Que Michelle fuera condenada sin que se encontrara el arma ni el cuerpo demuestra la fuerza del caso de la fiscalía y la certeza del jurado de que ella participó. Si te impactó esta historia, ayúdanos a que más personas conozcan la verdad. Suscríbete a nuestro canal para más casos reales. Dale like si valoras el esfuerzo detrás de estos contenidos. Deja tu comentario, ¿crees que se hizo justicia en este caso? Comparte este video con alguien que ame el true crime tanto como tú. Tu apoyo nos permite seguir investigando y contando historias reales que merecen ser escuchadas. Gracias por estar aquí.